Bueno, Buenas tardes. buenas tardes. Ah, los tengo acá. Bueno, tenía acá al lado el programa. Bueno. Bueno, ustedes la semana pasada vieron con el doctor Ryan la unidad 6, ¿es así? O la clase pasada, mejor dicho. Sí, bueno. Recuerden, como siempre les decimos, que tratamos de dar la totalidad de las unidades del programa y que el profesor universitario elige dar un tema en profundidad, tocar los temas, tocar los otros temas. Acá alguien me pone, dimos la 4. Sí, profe, la 4. ¿Con el doctor Ryan dieron la 4? Y conmigo entonces tenían que... ¿No dieron la 6? Estamos fuera de... A ver. La semana pasada ustedes tuvieron finales, ¿no es cierto? Entonces tuvieron el día 8 con el doctor Ryan. Claro, ahí vimos la 4 y anteriormente en la última clase con usted vimos SRL. Por favor, más alto no te escucho. ¿Y la anterior clase conmigo dieron la? SRL. Ah, bueno. Bueno. ¿Y el miércoles no tuvieron el 8 de septiembre con el doctor Ryan? Una clase no la pudo dar, profe, el profesor. Ah, bueno. 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 Entonces vamos a hacer un pequeño... bueno, perfecto. ¿Quién la dio a la clase? Para saber cómo encaro hoy la materia. ¿Qué dieron? ¿Dieron algo de sociedades anónimas? No, profe, nada. No dieron nada. Bueno, entonces, la bolilla 6 la va a dar el doctor Ryan y nosotros vamos a seguir con la bolilla 7. La bolilla 6 les habla de las sociedades por anónima, de las sociedades por acciones, cuáles son las sociedades por acciones, y después la unipersonal y la simplificada. Eso no significa que la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, la sociedad de economía mixta, no sean también sociedades por acciones. O sea, las sociedades por acciones son todas aquellas sociedades del derecho argentino en la cual el capital está dividido en fracciones, el capital social está dividido en fracciones denominadas acciones. Es decir, Profesora, sí, perdón que la interrumpa. El otro día surgió una diferencia con lo que usted no había dicho en relación a la fecha del parcial. El profesor por segunda vez nos dijo que el parcial es el día 6 de octubre, no el 29 de septiembre, como en principio nos había dicho. tomen lo que les diga el doctor. Tomen lo que les Bien. diga el doctor. Lo que está sucediendo
es que a nosotros nos otorgan desde la facultad. Juan Manuel, te escucho bajo, no sé si ustedes me escuchan bien, alto o bajo. Bien, yo la escucho Nos bien. están, sí, esténse a lo que les dice el doctor Ryan, que es quien está a cargo de la cátedra. ¿Por qué? Porque a nosotros desde la facultad, con el sistema de digital, por llamarlo, de evaluación, se ve que, yo creo que es así, ¿no? Que están acordando día y horario y poder y eso cambia. Entonces, esténse a los que les dice el doctor Ryan, a las fechas del parcial del doctor Ryan. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces un poco, le dejamos al doctor Ryan la bolilla 6, yo voy a seguir con la bolilla 7. Las sociedades por acciones, que les dice el punto 6 de la bolilla, el punto 1 de la bolilla 6, para después entrar en el capital de la sociedad anónima, que es lo que vamos a ver hoy. Las sociedades por acciones son aquellas son aquellas sociedades en las que el derecho argentino en el cual el capital social está dividido en fracciones denominadas acciones. Dentro de esa enumeración encontramos, además de la sociedad anónima, de la sociedad en comandita por acciones, que están reguladas en la ley 19.550, junto con la sociedad anónima unipersonal, incluida a partir del 1 de agosto del 2015, y también encontramos la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, también regulada en la Ley General de Sociedades, y después la sociedad de economía mixta. La sociedad anónima simplificada o sociedad por acciones simplificada está regulada en la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Y ustedes van a ver que existe por allí, puede haber doctrina dividida en cuanto a que la sociedad anónima unimembre es una sociedad por partes de interés o una sociedad de capital, una sociedad de intuitos re, intuitos personae. Como siempre les digo, ustedes tomen el autor que les guste para estudiar y dicen, bueno, fulanito de tal, les digo porque creo que es en esa sociedad, en la SAU, que había una diferencia doctrinaria que había en los apuntes de comunidades. Eso es porque no es que uno esté que una esté correcta y la otra esté incorrecta, sino son las posturas doctrinarias defendidas con diferentes argumentos que toman los estudiosos del derecho. Bueno, vamos entonces a la unidad 7. ¿Qué es la sociedad, qué es la sociedad anónima? ¿Qué es, perdón, el capital de la sociedad anónima? Bueno, el capital social, ustedes ya lo han visto de modo general, en la bolilla 2. ¿Qué es el capital social? A ver, ¿quién me puede contestar qué es el capital social? Es, digamos, la cifra que se forma, para así decirlo, sumando los aportes que se compromete a hacer cada socio. ¿Quién opina distinto? ¿O quién opina de modo tal que puede mejorar o agregar algo o no a la noción que da Adrián? Busquen si quieren en los apuntes que tengan de clase. Lo que dice Adrián, ¿no es cierto? Antepara. Sí, sí, ¿Es antepara. así, Adrián? Sí, antepara, Bueno. antepara, es lo mismo. Antepara. Bueno. Lo que dice Adrián es relativamente correcto y vamos a ver por qué. Ahora bien, es una noción que no es incorrecta, pero que siempre ustedes recuerden, en derecho tenemos que contextualizar las nociones.
¿Mm? Es decir, si yo les digo que es patrimonio jurídicamente hablando, tal vez algún profesor de contabilidad pueda hacer un razonamiento lógico donde patrimonio, desde el punto de vista contable, podría llegar a decir que es otra cosa. De la misma manera, lo que dice Adrián está bien, pero no está totalmente bien. Porque ¿es una cifra el capital social? Sí, es una cifra. Pero no es de todos los aportes que se comprometen a realizar los socios. ¿Mm? Para cierto sector de la doctrina, solamente está constituido por las obligaciones de dar en propiedad bienes susceptibles de ejecución forzada. ¿Mm? La noción o el concepto, la noción de aporte, de acuerdo al tipo societario, puede ser mucho mayor. Puede ser, por eso la noción de capital social, nosotros tenemos que ser precisos. A mí me gusta decir, citando a Cristiac, que es mi padre, que ha escrito junto con otros autores en este libro, junto con muchos autores del interior del país, que ustedes lo pueden consultar, que es una cifra, que ahora vamos a ver los caracteres, una cifra, que resulta de la sumatoria de las obligaciones de dar en propiedad de las obligaciones de dar en propiedad bienes susceptibles de ejecución forzada. Está bien decir el valor de los aportes comprometidos, no está mal, pero ustedes tienen que saber previamente qué se considera aporte en la sociedad anónima. ¿Qué es aporte? ¿A qué se le considera aporte en la sociedad anónima? A las obligaciones de dar en propiedad. Porque las obligaciones de hacer y las obligaciones de dar en uso y goce en la sociedad anónima son prestaciones accesorias. Entonces, a mí me gusta enseñarles a ustedes con mayor precisión en relación a lo que es el capital social de la bolilla 2 y el capital social de la sociedad anónima, que ustedes tienen que tener en claro que la prestación de dar en uso y goce o la obligación comprometida por el socio de dar en uso y goce un bien, o de hacer, constituyen en las sociedades por acciones prestaciones accesorias. Entonces nosotros podemos decir con mayor precisión que el capital es una cifra que resulta de la sumatoria de las obligaciones de dar en propiedad bienes susceptibles de ejecución forzada comprometidas por los socios al momento de constitución de la sociedad o posteriormente en caso de aumento o de disminución del capital social. Si a ustedes les toca hablar del capital de la sociedad anónima y me dicen lo que me dijo
antepara, que ya no lo tengo más acá en los cuadraditos. ¿Cómo es antepara tu nombre de pila? Adrián. Adrián. No está del todo mal. Pero si rinden conmigo, yo le voy a decir, bueno, ¿y qué aportes constituyen el capital social de la sociedad anónima? ¿Mm? Ese capital social tiene como tal ciertas características que ustedes ya de alguna manera han visto en la bolilla 2. Ese capital social, ¿cómo debe ser? ¿Se acuerdan? ¿Qué características o qué? ¿Cómo era ese capital social? Dijimos que es una cifra. Esa cifra varía de acuerdo a las contingencias económicas. No. De acuerdo al Entonces estilo. decimos que es invariable. Ese capital es invariable porque se requiere el procedimiento estipulado por la ley para que haya un aumento o disminución. No hay una afectación del capital por el normal desenvolvimiento de los negocios diarios. ¿Mm? No es una suma que diariamente oscila de acuerdo a los negocios que se han llevado a cabo. Es una cifra también abstracta. Estoy buscando acá para decirles cuál es el número del libro, por si lo quieren ver. No lo encuentro. Número de página del libro, acá. Página 461. Es invariable. Es ideal. Profe, Sí, ¿cuáles son los requisitos o las características? Determinado, invariable. La unidad, porque a pesar de la existencia de sucursales hay un único capital que surge del estatuto. Intangibilidad e integridad. Intangibilidad es la relación de equivalencia que tiene que existir entre el valor nominal del capital social y el valor real del patrimonio neto. Integridad en el sentido que se debe suscribir totalmente al momento de constitución o aumento e integrarse como mínimo en un 25% si es en dinero y total si es en especie. Se tiene que integrar totalmente. Sí, ¿quién me hizo una pregunta? yo, profe, le quería preguntar a qué se refiere con la cifra abstracta. Claro, en el sentido de que no tiene un colorario en un único bien, sea un derecho o una cosa. ¿Mm? Gracias, profe. Hay una abstracción. ¿Mm? Bien. Profe, ¿puede repetir el de intangibilidad? Claro, intangibilidad lo tienen a la página 461 del tomo 3 de Ruillón, acá, que está en la biblioteca. A mí me gusta leerlo porque es un poco el mismo idioma en el que el doctor Ryan y yo hablamos, o solíamos hablar, no sé ahora cómo está dando el doctor Roberto Ryan sus clases, pero
Intangibilidad o incolumnidad. ¿Qué significa esto? Esto de que el capital es intangible, o sea, yo tengo que tener una relación de equivalencia entre el valor nominal del capital social y el valor real del patrimonio neto. O sea, el activo menos pasivo me tiene que dar la equivalencia con el valor nominal del capital social que surge de dividir en la cifra ¿eh? Es el que surge del estatuto. ¿eh? Y después voy a tener el valor nominal de cada acción que va a surgir de dividir el capital social por la cantidad de acciones. ¿Mm? Y hay una serie de normas que protegen esa relación de incolumnidad, ¿no? Si la relación que hay entre el valor nominal y el valor real es negativa, va a haber una pérdida, ¿no? Pero bueno. Esto es la teoría. Después en la práctica pueden pasar en la Argentina distintas cosas. Bueno. Esos son los recaudos o requisitos. También tenemos que hablar en relación al capital, algo que más o menos mencioné recién cuando hablaba de integridad, que es el capital suscripto y el capital integrado. ¿Mm? El capital integrado es aquella cifra que resulta de la sumatoria de esas obligaciones de dar en propiedad comprometidas, efectuadas, hechas por los socios en el momento de constitución o de aumento y cumpliendo el contrato. El capital suscripto es la suma que resulta de ese valor de las obligaciones de dar en propiedad que se han comprometido. ¿Cuándo se comprometieron? Cuando suscribieron. Suscribir es firmar, es decir, cuando firmaron el contrato de constitución o de aumento de capital. Así se lo denomina, capital integrado, capital suscripto. Pero es para que ustedes diferencien entre lo que se obliga al socio a realizar, que en realidad es la transferencia de propiedad del patrimonio personal al patrimonio de la sociedad, de lo efectivamente transferido. Por eso el capital se suscribe íntegramente en el momento de constitución de la sociedad. Tiene que ser preciso, tiene que ser determinado, un número. Y puede integrarse en un plazo máximo de 2 años y mínimamente el 25% si es dinero. Podría integrarse totalmente en el acto de constitución o en el momento de aumento. En el caso de los bienes, por ejemplo, que sea una cosa mueble, registrable, como puede ser un automotor, se tiene que integrar totalmente al momento de la constitución. Eso no significa que después la registración pueda llevar algún tiempo, la materialización de las registraciones, y generalmente se hace una anotación en los registros
que está la sociedad constituyéndose o en formación. Bueno. Alguna doctrina actualmente pone en tela de juicio la necesidad del capital social, relativizando su importancia. Con respecto al capital mínimo, la reforma a la ley 19.550 por parte de la ley 22.187, allá hace años, se impuso un capital mínimo que no estaba previsto originariamente por la ley y que iba siendo actualizado por el Poder Ejecutivo cada vez que lo estimara necesario. Y a raíz de eso, ese capital, generalmente y más ahora en las épocas que vivimos, se va actualizando y se colocan cifras mínimas en relación al objeto que va a llevar a cabo. No olviden que el capital social es la prenda común de los acreedores. Y se discutió mucho en doctrina si era posible que con la actualización del monto mínimo o capital mínimo se pudiera de esa manera imponer un aumento compulsivo a las sociedades que ya estaban constituidas y que no alcanzaran ese monto. ¿Por qué? Porque si se omitía, como el capital social es un elemento esencial no tipificante, acarrearían la aplicación de la sección cuarta. Bueno, eso ya ha sido superado, generalmente se establece un capital mínimo cuando uno la va a constituir y bueno, cuando va a hacer alguna otra modificación y le advierten del capital, normalmente ahí se produce el aumento, ¿no? Hay sí un régimen distinto de acuerdo a la ley establece de alguna manera ciertas particularidades respecto a sociedades que tengan un capital social elevado, pero bueno, esa es otra cuestión. Ustedes en materia de capital social pueden profundizar mucho. Generalmente la doctrina de la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos, es distinta a los doctrinarios de Córdoba y distinta a los doctrinarios o profesores de Buenos Aires. Hay muchas también resoluciones de las autoridades de control de la sociedad anónima, la Inspección General de Personas Jurídicas en las provincias y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia, pero recuerden que siempre deben estar acorde con la Ley General de Sociedades. Hay algunos temas, como es lo que es el tema de la infracapitalización, etcétera, pero a ustedes no se los pide la doctrina. Aquí el programa les habla de bienes aportables, evaluación, obligaciones del aportante. Ustedes han visto, tal vez en la orilla 2 o bueno, rápidamente, que en la parte general hay todo un decálogo, no decálogo, pero hay toda una enumeración de bienes sujetos que pueden ser objeto para aportar, cada uno con sus particularidades, hay que cumplimentar los recaudos para los mismos, ¿no es cierto? Si yo como socio me comprometo a transferir la propiedad de un bien inmueble, deberé hacerlo con las formalidades que me marca el derecho argentino, es decir, por escritura pública y luego efectuar la inscripción declarativa en el registro correspondiente. Es decir, hay que cumplimentar la normativa vigente, de acuerdo a cada tipo de bien. Recuerden que bien es un concepto amplio
que abarca tanto derechos como cosas. Por ejemplo, el derecho a una marca, el derecho a un nombre, el derecho al know-how de una fórmula química o de una fórmula de una sustancia. Fíjense en Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? La receta de la Coca-Cola, si se llama receta, es un secreto que tiene un valor importante. Bueno, y con respecto, bueno, a la interacción algo ya dijimos, pero lo que es interesante y es muy importante para ustedes, para el ejercicio de su profesión, especialmente porque ustedes lo van a llevar a cabo, es el tema de la evaluación. Nosotros habíamos visto en materia de evaluación cómo se evaluaban los bienes de modo general. ¿Recuerdan cómo se evaluaban? ¿Qué decía la ley? ¿Cómo había que, por supuesto, para los bienes que no son, ¿no es cierto?, dinero. Aquí nosotros, ¿ustedes recuerdan dónde hablaba de bienes, cómo se evaluaban, qué decía la ley? Nosotros lo vimos de modo general. A ver si buscan la ley. En el capítulo primero está de la ley. A ver, Sofía Cochero, Juan Cruz Gómez, Marce Cardoso. ¿A quién más tengo acá? Micaela Dayana Gagliano, Belén. Perdimos a Belén, me parece. Bianca, Cecilia. No, Belén, ¿estás ahí? Pero Constanza Toncilla, les voy a tomar lista. Juan Cruz. Luana, ¿qué me decías? Al valor de mercado. Y en caso de Vamos que no, a ver el artículo 51. Y si es un bien que no lo tiene, vamos a ver el artículo 51 es muy importante para ustedes y tienen que tenerlo en cuenta porque es la evaluación de los aportes en especie, es decir, aquellos que no son dinero. El dinero es una cosa mueble fungible. Es un bien. Pero en este caso, en especie. Da una norma general y después en especial, para las sociedades por acciones está el 53. Pero este es un tema muy importante que ustedes no pueden dejar de saber. De la misma manera que no pueden dejar de saber para comercial cuáles son los libros, los registros contables o los libros contables obligatorios, cuánto tiempo se van a conservar, etc. Vamos a leer evaluación de los aportes en especie. Luana, ¿te parece? Del Greco. ¿Lo tenés profe, ahí? A ver. Préndanme las cámaras, así los conozco. acá lo tengo. Bueno, vamos. Dice, evaluación de aportes en especie, artículo 51. Los aportes en especie se evaluarán en la forma prevenida en el contrato o en su defecto según los precios de plaza o por uno o más peritos que designará el juez de la inscripción. Bueno, entonces, Luana, lo que vos habías dicho estaba correcto, pero parcialmente. Es decir, aquí el artículo 51 nos establece la norma general. O sea, primero vamos a ver qué se establece en el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato es una ley para las partes. Después, en caso que el contrato nada prevé sobre el modo en que se van a evaluar los bienes, podemos ver los precios del mercado o los precios de plaza, pero por ahí no hay precio de plaza, porque no hay mercado de ese bien. Y en segundo lugar puede ser una evaluación pericial. La evaluación pericial es la que efectúa un perito, que es un auxiliar de la justicia. Vito, perdimos a Vito. Van desapareciendo. Yo no sé si es la conexión. Si yo desaparezco es la conexión, no es que me retiré. Ahí está Belén. Bueno, voy viendo algunos seres humanos, algunas personas humanas. Bueno. Dice, o uno más peritos que designará el juez de la inscripción. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo lo desciframos? Es una evaluación pericial. El perito es un tercero imparcial que va a ser
elegido por sorteo, de una lista de profesionales que está registrado en la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Existen auxiliares de justicia que son peritos médicos, contadores, psicólogos. Entonces, ¿quién es el juez de la inscripción? Recuerden, el registro público, que es donde ex de comercio, donde se inscriben, así lo dice la ley, está a cargo de un secretario, dentro de un juzgado. Entonces, es el juez el que ordena que para realizar la evaluación se proceda a inyacular la bolilla para efectuar ese sorteo. ¿Qué se hace por sorteo? O sea, se saca una bolilla, como cuando ustedes van al examen, tanto perito, bueno, salió designado fulanito de tal, la cámara, lo que es el juez de alzada, no es el mismo juez del registro, es el de la alzada, lo comunica y el perito designado es notificado fehacientemente y debe aceptar el cargo. Entonces, este auxiliar de la justicia, tercero, imparcial, especialista, contador, deberá efectuar la evaluación. Esta evaluación es impugnable, la que hace el perito. Por eso la ley dice, la impugnación no procederá si la evaluación se realiza judicialmente. Y vamos a ver el artículo 53 que específicamente me habla de en las sociedades por acciones. Vamos a leerlo. A ver, Belén, ¿querés leerlo? Vale. Artículo 52. ¿El 52 me dijo? No, el 53. El 53. Ustedes fíjense que este artículo se relaciona con el 165, 164, ahora les digo bien. 169. Aquí, fíjense que tanto el 166, inciso 2, como también el 170, 172, están vinculados al tema del capital social y por tanto, además de las disposiciones específicas que haya en la parte de sociedades anónimas, se aplica este artículo 53. Vamos al 53. Dale, Belén. Bueno, artículo 53. En las sociedades por acciones, la evaluación deberá ser aprobada por la autoridad del Contralor sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 169. Se hará por el valor de la plaza cuando se tratara de bienes con valor corriente. 2. Por evaluación pericial cuando a juicio de la autoridad del Contralor no pueda ser reemplazada por informes de reparticiones estatales o bancos oficiales. Se admitirán los aportes cuando se efectúe con un valor inferior a la evaluación, pero se exigirá la integración de la diferencia cuando fuere superior. El aportante tendrá derecho a solicitar la reducción del aporte al valor resultante de la evaluación, siempre que los socios se representen 3/4 del capital no computado, el del interesado, acepten esa reducción. Bueno, es decir, este principio general que vimos en el 51, en materia de sociedades por acciones, como es más específico, rige esto. Y, o sea, para la sociedad anónima rige esto, que es decir, en las sociedades por acciones, la evaluación, entre comillas, que deberá ser aprobada por la autoridad de control, sin perjuicio de lo establecido en el 169, eso provisoriamente lo dejamos de lado. Se hará por el valor de plaza cuando se trata de bienes con valor corriente. ¿Cuál es un valor de mercado, valor de plaza? A ver, ¿qué ejemplo me pueden dar? Acá de Rosario. A ver, Juan Manuel, ¿qué ejemplo me puedes dar? ¿Ahí me escucha, profe? Sí, te escucho bien.
Acá hacemos 100 kilómetros y vemos todos los... Soja. Claro, ¿eh? Porque tiene valor de plaza, ¿m? De mercado. Y 2, por la evaluación pericial. O sea, por peritos. Siempre que no pueda ser repasada por informes de reparticiones públicas estatales o bancos oficiales, de acuerdo al de acuerdo al criterio de la autoridad de control. ¿Y quién es la autoridad de contralor o la autoridad de control? La Inspección General de Personas Jurídicas. ¿Mm? Ese organismo que depende del Ejecutivo provincial. Aun cuando en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se haga todo en uno. La facultad de registración y de la inspección. Pero la ley es muy clara, ¿eh? Autoridad de control. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que la sociedad anónima, cuando se constituye por instrumento público, luego se presenta a la autoridad de control, se hace la publicación, la autoridad de control da el ok, que se denomina presta conformidad, y efectúa el pase del expediente al registro público para la inscripción. Entonces, cuando yo presento a la autoridad de control, ya tengo los bienes, ya puede estar hecha la evaluación. Entonces, esta evaluación, me dice el 53, que tiene que estar aprobada por la autoridad de control. Por eso, presta conformidad. Dice, y sin perjuicio de lo establecido en el 169. A ver, ¿qué me dice el 169? A ver, ¿quién lo puede leer? A ver, de los muchachos, de los chicos. Juan Manuel López. Juan Sí, Cruz. sí. Ahí lo, Vos ahí sos, lo leo. espérate, Juan Manuel, espera. Estaba buscando otro, como la foto no la veo desde acá, que está en chica. Juan Cruz Gómez. Pablo José Vila. Sí, profe. ¿El 169 dijo? El 169. Sí, a ver. Las resoluciones administrativas del artículo Un momentito. 167. 169. ¿Qué dice el título? Recurso contra las decisiones administrativas. ¿Eso lo Sí, tenés, Juan Cruz? sí, sí, sí. Bueno. Las resoluciones administrativas del artículo 167, así como las que se dicten en la Constitución por suscripción pública, son recurribles ante el Tribunal de Apelación, que conoce de los recursos contra las decisiones del juez de registro. La apelación se interpondrá fundada dentro del 5º día de notificada la resolución administrativa, y las actuaciones se elevarán a los 5 días posteriores. Bien. ¿Qué significa esto? Yo he efectuado la evaluación. Como la autoridad de control me dice el artículo 53, me la tiene que aprobar. Si no me la aprobara esa evaluación, y yo fundadamente digo, no, pero escúcheme, esa decisión, ese dictamen, esa resolución de la Inspección General de Personas Jurídicas es recurrible ante la justicia. ¿Mm? Donde tengo un plazo de 5 días desde la notificación de esa resolución administrativa de la IGPJ para interponer el recurso. El recurso se interpone frente a la IGPJ dentro de los 5 días en que quedó notificada la parte, y la IGPJ la eleva y a el tribunal, a la Cámara, ¿no? A la Cámara de Apelación, y tiene 5 días para elevarlas. ¿Mm? Es decir,
La decisión administrativa que hace la IGPJ a través de lo que se denomina la resolución administrativa puede ser recurrible ¿ante quién? Ante la justicia. El que entiende va a ser el Tribunal de Alzada, la Cámara de Apelaciones. ¿Cuánto tiempo tiene el interesado para interponer ese recurso? 5 días desde que está notificado fehacientemente, sea personalmente, sea a través de una cédula o de una carta de documento, bueno, sea el método que se utilice digitalmente o generalmente es personal. Pero se interpone, en ese recurso administrativo se interpone y se eleva después al superior, a la Cámara de Apelaciones. Es decir, las resoluciones de la Inspección General de Personas Jurídicas son recurribles, son revisables ante la Cámara, ante la justicia. Es el tribunal, es la Cámara de Apelación, pero dice la ley, el Tribunal de Apelación, que conoce de los recursos contra las decisiones del juez de registro. El juez del registro es el juzgado de primera instancia, de distrito civil y comercial. La alzada es la Cámara Civil y Comercial. Bien, entonces, acá tenemos en el 53 dos temas. Por un lado, el tema de la evaluación. Y por otro lado, ¿qué sucede cuando la aprobación, cuando no hay aprobación de la evaluación por parte de la autoridad de control, que es recurrible? Ahora, ¿esto qué significa? Que yo no puedo hacer una evaluación, que las partes no pueden en el contrato establecer cuál va a ser la evaluación. Sí. Primero hay que estarse a lo dispuesto en el acto constitutivo, y si no, valor de plaza, y si no, valor pericial. Bueno. Después, en el tercer párrafo, de lo que se habla es cuando hay una evaluación inferior a lo que debería haber correspondido o superior a lo que debiera, el caso que haya diferencias, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer o qué dice la ley? Se admiten los aportes cuando se efectúen por un valor inferior a la evaluación. ¿Por qué lo admito? Porque después tengo que agregar un poco más. Tengo que terminar de integrar la diferencia. Y dice que aquel que aporta puede, o sea, ¿quién es el aportante? Es el socio que se obliga a transferir, tiene derecho a solicitar la reducción del capital social, en este caso, siempre y cuando tenga la aprobación de la reducción del capital social de los socios que representen los 3/4 partes del capital social. Vuelvo a... Supongamos que cuando hay un bien que se efectúa por un valor inferior a lo que vale, ¿sí? Entonces, o reduzco el capital social o hago
me comprometo a transferir la diferencia. Porque recuerden que es íntegro y es intangible, es incólume, me garantiza, tiene que haber una equivalencia. Ahora, ¿se puede reducir el capital social? Bueno, como es la prestación a la que se obligó un socio, que dice, para reducir el capital social de la sociedad tengo que tener 3/4 partes, la aprobación de 3/4 partes de del capital social, de los socios que representan las 3/4 partes del capital social. Si no, tengo que integrar, es decir, que transferir la diferencia. Bueno, pero recuerden bien la evaluación del aporte, qué pasa en la SRL y qué pasa en el caso de las sociedades por acciones. Recuerden que la evaluación pericial no puede ser impugnada. Generalmente se impugna por aquel socio que está afectado por la evaluación o por los terceros en caso de insolvencia o quiebra, pero dentro del plazo de 5 años, siempre cuando no fuera realizada judicialmente. Bueno, cuando el capital social no solamente otorga, a ver, el capital social está dividido, por eso en fracciones, que se denominan acciones, en una cantidad de fracciones que tienen un valor. Eso es lo que se denomina el valor nominal. Se divide la cifra por la cantidad de acciones. Eso da al socio el carácter de accionista, con un derecho de contenido patrimonial, al final del ejercicio, a recibir las utilidades en la proporción pactada, o de acuerdo a los aportes comprometidos, al aporte comprometido, pero también otorga derechos políticos. Por ejemplo, el derecho a solicitar la intervención de la sociedad, el derecho a participar con voz y voto en una asamblea, el derecho a solicitar la renuncia de un director, el capital social, recuerden que es un elemento esencial y no tipificante, porque de su lectura no puedo advertir el tipo del que se trata. Ahora, la manera en que se divide el capital social sí es un elemento esencial tipificante. Ustedes tienen explicado, este libro, si lo consultan, si les gusta para leer, está en la biblioteca acá en Rosario. Tiene muchos, es un tomo de consulta incluso para abogados. Vamos a ver un poquito a qué se refiere, y bueno, tiene la mayoría de los puntos que hay en esta bolilla, pero como siempre les digo, por favor, con la ley bajada de internet o víanla de Infolec, que es la que está actualizada. ¿Qué es el aumento real? En el aumento real, ese aumento importa la incorporación de nuevos bienes, al patrimonio de la sociedad. Aportaciones en dinero, aportes no dinerarios, capitalización de deudas. En el aumento nominal, el aumento del capital social se eleva, o es un aumento que eleva la cifra de capital social, del estatuto sin ingresar
nuevos bienes, ni tampoco cancelando obligaciones. Los casos más frecuentes se da con la capitalización de reservas, y también la capitalización de saldos de revalúos. Y en estos casos se entregan a los socios las llamadas acciones liberadas, porque no hay necesidad, o no, el socio no tiene la obligación, no hay obligación de nuevos aportes. Y se le asigna en la proporción en la proporción a la cantidad de acciones que ya posee cada socio. ¿Quién es competente para resolver el aumento del capital social? Es competencia del órgano de gobierno, de la asamblea. En principio general, está establecido en el artículo 188, 234 inciso 4, 188, 234 inciso 4. No se me duerman, que hablo despacio, así lo pueden anotar. Y 235 inciso 1. Vamos a leer el 188. ¿Quién lo quiere leer? ¿Vanessa? ¿Qué dice el 188, Vanessa? Lo estaba buscando, profe. Estabas buscando, bueno, aunque sea un SOS de la profe, que estás ahí. Del otro lado. Perdón. No, no me pidas perdón, por favor. $188. Entonces, ¿quién es competente para resolver el aumento del capital social? El órgano de gobierno, la asamblea. Es competencia de la asamblea de accionistas. En principio, importa una modificación del estatuto salvo para las sociedades autorizadas a hacer oferta pública. Profe, ¿lo puedo leer? Sí, pero se establece un monto, que es el quíntuplo. La ley hace como una diferencia. A ver, el estatuto, dale. ¿Quién me dijo puedo leerlo? Que no No, la vi. yo, profe. Acá estoy. Micaela. Pero yo Sí. le había dicho a alguien más que lo leyera. Bueno, dale, Micaela. Vamos. Aumento de capital, artículo 188. El estatuto puede prever el aumento del capital social hasta su quíntuplo. Se decidirá por la Asamblea siempre que hubiese nueva conformidad administrativa. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 202, la Asamblea solo podrá delegar en el directorio la época de la emisión, forma y condiciones de pago. La resolución de la Asamblea se publicará e inscribirá. En las sociedades anónimas autorizadas a hacer oferta pública de sus acciones, la Asamblea puede aumentar el capital sin límite alguno y necesidad de modificar el estatuto. El directorio podrá efectuar la emisión por delegación de la Asamblea en una o más veces dentro de los 2 años a contar desde la fecha de su celebración. Bueno. Entonces, vuelvo a repetir. Bueno, vamos al 234, a ver qué dice el 234. Inciso 4. Dale, Micaela. Sí, ahí está. Aumente inciso 4 del artículo 234, dice aumento del capital conforme al artículo 188.
Léelo completo para aquellos que no tengan el código abierto. Ah, del código, yo lo estoy leyendo de la ley. Ahí voy. Sí, porque a ver, sí, yo tengo el código Sí. porque la ley es complementaria al código y viene todo en uno. Bueno, acá lo tengo igual. El artículo 188 dice la ley aplicable de rendido. Ah, no, para, profe, el 188. No, pero no, de la ley, pichona, de la ley. La ley general de sociedades es complementaria al Código Civil. Entonces, si vos vas a comprar un Código Civil y Comercial, el Sí. código es solamente esto y después son leyes. Leyes que lo complementan y que te lo ponen en el mismo tomo, pero no integra el código. El Lo que me estás leyendo es una 188, norma de derecho internacional privado. A ver, la 234 de la ley. bueno, ahí voy. Asamblea Ordinaria, artículo 234 de la ley. Corresponde a la Asamblea Ordinaria considerar y resolver los siguientes asuntos. Balance general, estado de los No, recursos. el cuarto. Es que, profe, dice eso, aumento del capital conforme al artículo 188. Está bien, pero no me dijiste asamblea ordinaria. Vamos al 235, inciso 1. A ver, Asamblea Extraordinaria, artículo 235, corresponde a la Asamblea Extraordinaria todos los asuntos que no sean de competencia de la Asamblea Ordinaria, la modificación del estatuto y en especial, y ahora sí, inciso 1, aumento de capital, salvo el supuesto del artículo 188. Solo podrá Bueno, delegar en el directorio en la época de la emisión, forma y condiciones de pago. bueno, entonces, como principio general lo hace la asamblea. ¿Qué asamblea? La ordinaria, ¿eh? Pero de acuerdo a que sea más o menos del quíntuplo. ¿Mm? Eso es lo que me dice la ley cuando dice aumento de capital conforme al 188. Es decir, hasta el quíntuplo. Hasta su quíntuplo. Lo va a hacer la asamblea ordinaria. Si es mayor, lo hace la asamblea extraordinaria, aplicando el procedimiento que estipula la ley para cada una de ellas. Debemos distinguir lo que es el aumento del capital social o sea, la decisión de aumentar el capital social con la emisión de las acciones. ¿Mm? Que solo la emisión de las acciones puede ser delegada en el directorio de acuerdo al 235, inciso 1. ¿Sí? Esto es el fondo. ¿Eh? En las sociedades que haga anónimas, ¿m? Autorizadas a hacer oferta pública de sus acciones, se puede aumentar el capital social sin necesidad de modificar el estatuto. Y también al directorio se le puede delegar la emisión. ¿Mm? Cuando hay una asamblea, cuando la sociedad anónima no hace oferta pública de sus acciones, lo decide. Si es hasta el quíntuplo, la asamblea, la sociedad anónima que no hace oferta pública de sus acciones, si es hasta el quíntuplo, lo decide la asamblea ordinaria. La decisión de aumentar el capital social es materia de la asamblea ordinaria. Y además importa una modificación del estatuto. Profesora, por más que esté previsto, Espera. Porque son varias cosas. ¿Eh? O sea, sociedad anónima y sociedad anónima que hace oferta pública. ¿Quién es el órgano que decide, que toma la decisión de aumentar el capital social? La asamblea. Distinguimos quíntuplo o no quíntuplo, ordinaria, no extraordinaria. Ahora bien, una cosa es la decisión y otra es la emisión de las acciones. La emisión de las acciones se podría delegar en el directorio para un plazo posterior, sí. Es decir, que si yo
Y ahora viene el procedimiento. A ver, perdón. Sí, en la asamblea ordinaria, sí, en la sociedad anónima común, yo aumento el capital social, importa una modificación del estatuto. ¿Mm? Y tendré que seguir el procedimiento. En la sociedad anónima que hace oferta pública de sus acciones, no es necesario modificar el estatuto. Ahora, para modificar el estatuto, tengo que presentarlo a la Inspección General de Personas Jurídicas, publicar e inscribir. Pero ustedes tienen que distinguir muy bien que una cosa es que la decisión y otra es la división y suscripción de las acciones, que puede delegarse. Y en el estatuto se dice, se delegará en el directorio y se efectuará en el plazo, por ejemplo, de 1 año. Pero son dos etapas distintas. Es decir, que no es necesario que se integre. Entonces, la autoridad administrativa lo que hace es aprobar el aumento del capital, pero sin necesidad de aprobar la división. ¿El directorio puede decidir aumentar el capital? No. Bueno, sí, ¿qué me querías preguntar? No, ya me quedó claro. Me confundía el artículo 188 cuando hablaba de prever el aumento de capital. Tenía la duda si por más que esté previsto había que modificar el estatuto, pero sí, ya me quedó claro que sí. Está previsto que se puede aumentar, se decide el aumento y siempre se modifica el estatuto cuando se aprueba ese aumento, ¿no es cierto? Es así. El ¿Qué estatuto artículo? sí. A ver, léeme el 187 que vos tenés, porque a ver, ¿qué artículo 187? Léame la integración mínima en efectivo. Artículo 187, integración mínima en efectivo. La integración en dinero efectivo no podrá ser menor al 25% de la suscripción. Su cumplimiento se justificará al tiempo de ordenarse la inscripción con el comprobante de su depósito en un banco oficial, cumplida Está la bien. cual quedará liberado. ¿Ustedes tienen ahí que dice texto según ley 26994? Al final del segundo párrafo, aportes no dinerarios. Sí, profe, dice eso. ¿Y qué dice el 202? Porque fíjense que les dice el estatuto por el aumento de capital hasta su quíntuplo. Se decidirá por asamblea sin requerirse nueva conformidad administrativa. Sí, pareciera que acá, pareciera que diría que si yo preveo en el estatuto que se puede modificar hasta el quíntuplo, si yo lo preví, no es necesario la nueva conformidad administrativa, pero podría haberlo no previsto estatutariamente, en una cláusula contractual. ¿Qué dice el 202? Dice, sin perjuicio de lo establecido en el 202, ¿qué dice el 202? A ver.
que es nula la emisión de acciones bajo la par. Eso tiene que ver con la evaluación de las acciones. La asamblea solo puede delegar en el directorio la emisión, forma y condiciones de pago. Y esa resolución se publicará e inscribirá. A mí lo que me interesa es que ustedes distingan, está muy bien explicado en Reutemann o en Nissen, las dos etapas. Una primera etapa es de decisión de la asamblea y por tanto yo no puedo exigir la integración, o sea, pueden integrar una parte, pero yo no puedo exigir ahí la integración total y que se divida, porque eso está delegado en el directorio. Una cosa es la decisión de aumentar el capital y otra la emisión, forma y condición de pago. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte que se podría delegar en el directorio o no? Eso de acuerdo a cómo está previsto. Y esto también se relaciona con el 194 cuando haya clases de acciones. Lo que está debatido también es si el mérito, o sea, es si la decisión de aumentar el capital social podría ser revisable judicialmente, si la minoría puede impugnar la resolución de la mayoría, bueno, etc. Vamos a ver entonces también la reducción del capital social, en el caso que haya pérdida, se hace necesaria, ¿no? Y tiene que cumplirse el procedimiento determinado. Cuando hablamos de acción, que es la fracción en que se divide el capital, o sea, hablamos de un término que tiene varias acepciones, es decir, un término que es multívoco. La acción, cuando hablamos de acción, podemos hacer referencia al valor negociable, al decir de la ley 26.831 o al título valor, si ustedes quieren hacerse referencia, porque es la primera vez, recién ahora en sociedad anónima, vamos a ver que las fracciones en que se divide el capital social pueden materializarse en títulos, pueden ser un título valor. La acción como la fracción en que se divide el capital social de una sociedad por acciones. Y la acción como el derecho que le asiste al socio, el conjunto de derechos que le asiste al socio de una sociedad por acciones. Si ven el libro este de este libro de Ruillón, fíjense siempre como con cualquier libro que tengan al lado la ley. Entonces tiene ese triple significado, la fracción o división en que se divide el capital social, el título que representa, es decir, como valor negociable, y el derecho del accionista, porque recuerden que el accionista tiene derechos políticos además de derechos económicos. Y estos tres aspectos están fusionados, están como unidos. Bueno, recuerden además que el capital social tiene que estar expresado en moneda de curso legal. En moneda de curso legal. Por tanto, las acciones también tienen que estar en moneda de curso legal. No se admite el valor en moneda extranjera. Así como en las partes de interés o en las partes de una sociedad colectiva siempre tienen que tener de igual valor, acá no se expresa ni un valor mínimo ni un valor máximo, el valor es el que está inserto en el título, como les dije, que surge de dividir el capital social por el número de acciones. Pueden tener distinto valor y pueden dar derechos, más derechos a algunos socios que a otros. Cuando el valor de cuando en el caso de que las acciones coticen,
Cuando el valor de cotizaciones sea igual al valor nominal, significa que la acción cotiza a la par. Si la cotización es inferior al valor nominal, la acción cotiza bajo la par. Y si el valor de cotización es superior al valor nominal, ¿eh? la acción cotiza sobre la par. A veces se llama directamente acción bajo la par, sobre la par, o a la par. Eso está vinculado con las acciones que cotizan. La sociedad anónima puede tener parte de su capital social que cotice y parte que no. ¿Mm? Eso es lo que le da el carácter intuitus rei a la sociedad anónima, en el sentido que al poder cotizar, ¿por qué? Porque no es importante la persona de los socios. Además, las acciones, cuando decimos que pueden ser de distintas clases, es porque pueden otorgar derechos diferentes de acuerdo a clases de accionistas, aunque tienen que ser los mismos derechos dentro de la clase. Y esta posibilidad de emitir acciones de distinta clase debe expresamente preverse en el estatuto, porque como principio general se establece que todos los accionistas tienen iguales derechos, salvo que estatutariamente se establezcan diferencias para clases o categorías. Y las clases de acciones también pueden referirse a obligaciones, obligaciones accesorias de la clase. Y todo derecho que afecte a una clase tiene que ser ratificado, tiene que tener el consentimiento de todas las clases, previsto siempre en esta asamblea. O sea, no se requiere solamente el consentimiento individual, sino el consentimiento de toda la clase. El supuesto generalmente que se señala como ejemplo es la constitución de una reserva que va a afectar la distribución de un dividendo garantizado a ciertas acciones preferidas. Bueno. Las acciones pueden ser representadas en títulos, uno o más, en el sentido de cartulares, y a diferencia de lo que establece el 208, hoy por la ley de nominatividad obligatoria, todas las acciones, como entendida como título valor, valor negociable al recibir de la ley 26831, hoy todos los valores deben ser nominativas, no endosables. Todas las acciones, también las acciones pueden ser escritulares con asientos en cuentas, que también se hace modernamente de modo digital. Y por tanto, cuando la acción está representada en títulos, se le aplican todas las normas de títulos valores o valores negociables que ustedes vieron en Comercial 1. La acción tiene literalidad incompleta. Y la autonomía es la característica más importante, ¿no?, en seguridad de la circulación. La doctrina lo que dice es que, mayormente aceptada, es que la acción como valor negociable tiene una triple función: probatoria, de mi calidad de accionista, legitimante y también dispositiva. No sé si ahí les dice
Bueno, vamos a dejar un poquito acá. Vean de este libro, está en la biblioteca. La biblioteca creo que está abierto con turno para sala de lectura. Pueden sacar algunas fotos, pero solamente, de acuerdo, están, miren, de la página, a mí me gusta este libro porque está muy claro de acuerdo a la concepción que es acorde con las normativas normalmente de las autoridades de control. Sociedad anónima está prevista a partir del artículo 173, página 415 y siguientes del tomo 3 de Ruillón. También pueden ver acá, pero recuerden siempre tener la ley al lado, porque es un libro que ya tiene sus años. Pero para lo que es el concepto de Ventur, que está en la página 816, para el concepto de obligaciones negociables de la página 818, y también cuando habla de bonos, diversas clases, régimen legal, accionariado obrero, eso está desde la página 565 a 569 de este libro. No sigo más porque no doy más de la vista. Tengo una dermatitis causada por la utilización del barbijo, que ahora es micosis acá en la piel, que bueno. Hay diversas clases les digo un poquito rapidito los bonos. Los bonos están previstos a partir del artículo 227 y siguientes de la ley. Dice que las sociedades anónimas pueden emitir bonos de goce y de participación, pero también se prevé dentro de los de participación aquellos que se adjudican al personal, que se llaman bonos de participación para el personal, que están en el 230. O sea, tenemos bonos de goce, bonos de participación y bonos de participación para el personal. Les doy un concepto de bono que acá, bueno, no lo da, pero se les puedo pedir porque la ley no lo da. Son Saldívar, dice que es un título de valor, un valor negociable, pero que no representan capital social. Y otorgan a los poseedores fundamentalmente el derecho a percibir utilidades del ejercicio o una cuota de liquidación, o ambos, en rango igual o diverso del que confieren las acciones. Es decir, son valores negociables que no representan el capital social, pero sí me dan un derecho a las utilidades, a los poseedores, a una utilidad del ejercicio o a una cuota de liquidación luego de la disolución de la sociedad, o a ambos, en igual o diverso rango que el que corresponda a los accionistas. Los bonos de participación para el personal son una subespecie de bonos de participación, pero que es destinado exclusivamente a los empleados de la sociedad. Y tienen, por tanto, ciertas características. Solo dan derecho a participar en las ganancias del ejercicio, se van a contabilizar como gastos de la sociedad, están unidos a la calidad de personal dependiente de la sociedad y por tanto son intransferibles y caducan con la extinción de la relación laboral. Y es distinto al accionariado obrero y a las previsiones constitucionales del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
¿Por qué? Porque los bonos de participación no configuran ningún tipo de derecho societario, más allá del reconocido por la ley a participar en las ganancias. Hay muy poca jurisprudencia y lo que se ha dicho es que es una mera habilitación para participar en las ganancias. Pero no hay, a diferencia del accionariado obrero, que sí tal vez está previsto en otras legislaciones, en este bono de participación para el personal, no se prevé, no está autorizado el personal a tener incumbencia en ninguna de las cuestiones de gestión empresaria ajena a sus funciones. Esto es básicamente los bonus. Vieron que en algunas empresas le dicen los bonus. Me dieron un bonus de fin de año o un bono. Bueno, hay ganancia, entonces bueno, tengo una participación en las ganancias, pero no tengo los derechos como accionista. No puedo participar, por ejemplo, con voz y voto en las asambleas, ni siquiera muchas veces con voz. A la asamblea no puede entrar cualquier persona, solamente los socios, solamente alguien que venga a dar explicaciones expresamente autorizado por todos los socios, etc. Bueno, lo demás también lo pueden ver de aquí. Tiene lindas citas, como los demás temas también. Por ejemplo, la SRL está prevista acá, está con este libro, está comentada por el doctor Pita, que fue camarista en Entre Ríos. La sociedad colectiva creo que está por el doctor Romano, a ver. No, por Besoni, pero también el doctor Romano, que también es profesor de acá de Rosario, da todo lo que es el régimen de nulidad, de los socios, las relaciones con la sociedad, porque es la ley, digamos, comentada. Y todo lo que es administración y representación, la contabilidad. Después está, sí, porque después la SRL es la que comenta el doctor Pita, que fue camarista. Bueno. La sociedad tienen también la sociedad de economía mixta, que está regulada por la ley, el decreto ley 15.349 del 46, que se lo tienen que ver también, es una ley aparte, 15.349 del 46. Y ya que estamos, les doy la ley de sociedades del Estado, que es la 20.705, que la van a ver luego. Bueno, a ver. Bueno, hoy no les tomo lista, que ya es tarde. ¿Tienen alguna duda? Entonces, con respecto al parcial, estésen a lo que el doctor Ryan les ha dicho con respecto a las fechas. Y esténse, por favor, atentos con comunidades, por si llega a haber algún inconveniente, nos cambian la fecha, o el tema este de la presencialidad, ahora que el SARS-CoV-19 parece haber bajado. ¿Alguna duda tienen? ¿No? Bueno, entonces será hasta el miércoles, y comuníquenle a sus compañeros que estamos terminando de subir al Guaraní las notas del final. Juan Manuel, Gracias, profesora. No. Bueno, hasta luego. Que Chao, tengan buena profe, hasta semana. Hasta luego. luego.